¿Cómo unir nuestra realidad con la de Dios? Bienvenidos a Perspectivas con Apóstol Luis Ponce de Ministerios Ebenecer Los Ángeles, donde unimos la perspectiva de Dios con la nuestra, indagando en la palabra el por qué, el cómo y el cuándo accionar para alcanzar resultados del reino en la vida y entorno. Envía tus inquietudes, llegó el tiempo de trascender. Bienvenido a tu programa Perspectivas todos los jueves a las 4 de la tarde. Quiero recordarte que esto es un programa completamente interactivo en el cual tú tienes la oportunidad de mandar un mensaje, mandar un WhatsApp, hacer una llamada con preguntas, con situaciones, aún si necesitas oración. Nos puedes llamar completamente gratis desde México al 664-414-8638 y aquí nos puedes llamar localmente en California al 562-401-4070 y por WhatsApp internacionalmente en cualquier lugar del mundo nos puedes mandar un WhatsApp con tus preguntas al 619-955-0043. Quiero recordarte que estamos completamente en vivo en la aplicación de Radio Sion, en el Facebook de Radio Sion, en el YouTube de Radio Sion y por supuesto en la televisión localmente aquí en el canal 35.2. Y ya vamos a darle la bienvenida a Apóstol Luis Ponce de Ebenecer Los Ángeles. Bendiciones, Apóstol. Gracias, hermanos. Qué alegría estar de nuevo con ustedes. Ya espera nuestro corazón el día jueves para estar en este bello programa y querer entrar en esa comunicación para ver la perspectiva de Dios y que podamos ajustarnos de una mejor manera al llamado del Evangelio y para recibir también las promesas del Evangelio. Las promesas del Evangelio dicen que son sí y amén para todos nosotros, pero algunas, la mayoría de ellas tienen condiciones. Si haces esto, entonces sucederá aquello. No es que vivamos como vivíamos antes o vivamos de una manera libertina, esperando que Dios pues nos llene de todas sus bendiciones, porque el criterio divino es que el hombre busque su santidad. La santidad de Dios, pues dijo él, sed santos como yo soy santo, y sabiendo que esa carrera pues tiene una gran dificultad para nosotros por ser debiluchos y atarantados también, ¿verdad, hermanos? Pero digamos, es la promesa y nos dio el Espíritu Santo para que poco a poco lo vayamos logrando, lo vayamos haciendo y lleguemos a hacer pues aquello que Él espera, el diseño que Dios hizo en nuestra vida, que llegáramos a hacer a la manera de nuestro Señor Jesús. Así que gracias, hermanos, por recibirme, gracias por estar aquí con nosotros en esta prestigiosa radio y estoy pues a su disposición, hermana. Muchas gracias. En todo lo que entran las mensajitos y llamadas, porque juntan un poquito para traérmelos. Recuérdese que usted puede mandar su comentario, su pregunta a nuestro WhatsApp al 619-955-0043 o también comentar ahí en Facebook o llamarnos, ¿verdad? Voy a repetir los números. Tijuana, nos puedes llamar al 664-414-8638 y aquí local en California al 562-401-4070. Bienvenido, Apóstol, ya lo extrañábamos, lo miramos ahí en las redes sociales que andaban de retiro, también ahí que salió también un post y la verdad que pues estamos muy contentos de tenerlo, me imagino que ha descansado o no sé si descansó. Porque a ver que a veces uno de retiro, yo no sé usted, cuando voy a retiro regreso más cansada, pero bendecida. Es cierto, es cierto. Hay digamos, un cierto cansancio y estuve, gracias a Dios, en el retiro de San Pedro Sula con mi hermano Germán. Ahí el apóstol Germán tuvo un retiro maravilloso y bello. Y entonces, y de ahí salté a Guatemala, ya que me quedaba cerquita, porque la semana siguiente fue el retiro del apóstol Sergio, también hermanos de gran bendición y los hermanos buscando la bendición, arrancando del Señor una bendición y la unción, fueron días maravillosos. Pero como todo lo que empieza, termina, pues ya estamos de nuevo en Estados Unidos,
en nuestras labores cotidianas. Ahorita, gracias a Dios, me encuentro en la iglesia de Nuevo México. Wow. Pero bueno, estoy tranquilo, estoy en el hotel esperando la noche y feliz de estar con ustedes y de dar pues lo que el Señor nos ponga en esta ocasión. Gracias. No sé si trae algún mensajito o si no también nos podría decir los beneficios de asistir a ya sea conferencias o cuando se hacen eventos masivos, también retiros, porque sé que algunas personas tal vez están como, piensan que es lo mismo, que es un servicio. ah, no sé, especialmente para las personas que tal vez no tienen mucho tiempo en la iglesia o que nunca han asistido a uno o que no saben si dejar ir a sus hijos. ¿Cuál es la diferencia entre un retiro y un servicio regular? ¿Y por qué tenemos que asistir? Bueno, yo considero, hermanos, que digamos, todos los eventos, ¿verdad?, que hay, conciertos, retiros, son el postre, pero Mm, el banquete son los servicios diarios, semanales, como el pastor los haya organizado. ¿Va? ujú, Nuestra, digamos, comunión con el Señor debe basarse en que permanecemos y pertenecemos a una congregación, que somos parte de ella, ¿va? Somos cristianos conocidos, ¿va? No, no como, digamos, hay alcohólicos anónimos, locos anónimos, no, bueno, no, perdón, no locos, sino, bueno, muchos anonimatos, ¿va? ujú. Pero Dios nos ha llamado a que nosotros no seamos anónimos, sino que seamos cristianos bien conocidos. Por eso es necesario que uno tenga su congregación. Hijito, uno decide, ¿va? ¿Quién es el pastor que lo oye, que recibe la bendición y que le queda cerca o le queda de alguna manera que puede asistir? Porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Quiere decir que no es ahora que hay ese tipo de eventos, de retiros, etcétera, etcétera. Cuánta cosa, que tienen su sabor, pero como te digo, es el sabor del postrecín, ¿verdad? Y uno de los problemas es que muchos toman, digamos, los eventos como su comunión con Dios. Y esto es Mm, peligroso porque el punto principal es no solo tener una iglesia y pertenecer a ella, sino tener pastor. Porque si uno no tiene pastor, entonces ¿quién lo aconseja? ¿Quién conoce su vida? ¿Y quién es el que le puede decir a uno, no hagas esto, no hagas lo otro? ¿Quién nos va a aconsejar? Digamos, el problema de estos eventos es de que uno es ahí un desconocido, o por mucho que te conozcan, como se tarda bastante tiempo de evento en evento, no tiene uno la confianza y tampoco tiene el tiempo para servir. O sea que los eventos son incompletos, no tienen toda la sustancia que tiene el culto, digamos, de tu iglesia, aunque llegue menos gente, porque los eventos a veces son masivos ujú. y llegan muchas personas, pero quizá esa diferencia no te debe apartar el entendimiento de que lo que Dios quiere es que uno permanezca en su congregación, en su iglesia, y que ahí sea fiel. Ahí puede uno servir, ahí uno ofrenda, diezma, ahí uno llora, también le da gracias al Señor. Es la casa, como David nos enseña en los Salmos, que él llegó a entender y a amar la casa del Señor. Puso como prioridad el amor por la casa del Señor y Dios lo bendijo de una manera tan maravillosa. Pero, digamos, tampoco quiero demeritar los eventos, ¿va? Los eventos que tienen un respaldo ministerial, que están bajo la unción de una mente ministerial que está procurando bendecir y al mismo tiempo hacer evangelismo, que la gente se afirme en sus iglesias, porque todos estamos en peligro, como nos dice que lo que platicábamos la vez anterior, creo yo, una de las veces anteriores, que platicábamos de que en la parábola del sembrador, de las 4 semillas, de las 4 tierras que reciben la semilla de la palabra, 3 fracasan. Solo el 25% de la tierra recibe la semilla
y empieza a dar fruto, a fructificar, hasta que lleguemos a dar los frutos del Espíritu, que están en Gálatas capítulo 5, oyendo la palabra, buscando al Señor, hasta que esa semilla que cae en nuestra alma, en nuestro corazón, crece, se desarrolla de tal manera que llega a ser uno de los frutos del Espíritu, de los 12 frutos del Espíritu, que ahorita tengo en mi mente 12, pero no sé si ya encontré más 15, pero los frutos que brotan de nuestra perseverancia, de oír la palabra, de la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la santidad, de comportarnos como cristianos verdaderos, para que Dios en su misericordia también nos bendiga. No, Amén. no sé si contesté, hermana. Sí, muchas gracias. La importancia entonces, porque sí, ha sucedido mucho que a veces no hay una constancia en congregarse y solo asisten como a la Santa Cena o ya sea a, ¿qué sucedió? Ya sea a Santa Cena o ya solo como eventos, cositas especiales. Pero qué bonito es eso Sí, de estar siempre constante. Le quería preguntar también una cosa que siempre la preguntan y yo no sé si está bien estructurado. Para poder hacer evangelismo efectivo, un evangelismo que pueda tener un crecimiento, ¿cómo se tiene que estructurar de una manera ordenada o cuál sería? Porque veo que no sé si son estrategias, no sé si es válido, no sé si el Señor habla diferente a cada persona, pero por ejemplo para Halloween hacen, hacen eventos en iglesias para atraer a los niños y no sé si a veces nos estamos haciendo como el mundo, no sé si es carnada. ¿Cómo es un evangelio saludable y efectivo que nos puede ayudar, apóstol? pues bueno, hermana, yo creo que el evangelismo hay que hacerlo todo el año, no solo en ese tipo de fiestas, ¿no? Y creo que, bueno, no me animaría a dar un veredicto o un Sí. pensamiento mío, pero yo considero que podemos confundir a los hermanos si celebramos las fiestas paganas. Porque es Mm, decir, a todas luces que Halloween es una fiesta, digamos, diabólica, ¿verdad? Donde disfraces de brujos, de monstruos, y uno de los más dulces se disfraza de Superman. sí. Pero digamos, yo creo que ahí podemos confundir porque vemos en la Biblia que cuando Israel entra a Canaán, a la tierra de abundancia, el Señor les advierte, les dice, mira, los pueblos que quedaron aquí te pueden ser tropiezo. No celebré sus fiestas, no te hagas a ellos, sino que seguí en pos de mí. Había que seguir en pos de Jehová porque Dios tiene, digamos, sus fiestas, que son los días de culto. Cada semana tenemos una fiesta y que el evangelismo y la alabanza, todo debía de hacerse de una manera para que fuera ordenada. Habría que hacerla en la iglesia bajo la supervisión del pastor. Ujú. Y es muy fácil para los humanos, pues, digamos, en nuestra debilidad, hacernos a lo idolátrico, como le pasó a los hebreos. ¿Va? Los hebreos poco a poco les empezó a gustar Baal, les empezó a gustar, bueno, todas las aceras, poco a poco se fue metiendo, tenían cultos sexuales, tenían, bueno, cosas que atraían la carnalidad humana y los hebreos poco a poco se fueron haciendo a eso y olvidaron al Señor. Yo creo que es, hermanos, es obvio que aquel que reconoció a Dios, que tuvo un encuentro con Él, que nació de nuevo, va a querer apartarse de todo eso. Yo considero, pues puede ser una, digamos, una estrategia. Por ejemplo, hermanos, me contaban una estrategia que pues me dio un poco de risa, ¿verdad? Y temor, pero era una, digamos, fue una estrategia que él, dice el pastor que la puso en práctica, que el Señor se la dio. No fue en Estados Unidos, sino que fue en un país sudamericano, que los hermanos salieron a una calle principal, una calle que había mucho tráfico de gente,
y pusieron dos champitas. Ujú. Y en las champitas así separadas por 1.5 cuadras o 2 cuadras, y en las champitas había un hermano adentro sentado en una mesita y afuera pusieron, se lee el futuro, la bola de cristal. Y Ujú. entonces dice que la gente pasaba y leían, se lee el futuro. Y claro, en el corazón de todo ser humano quiere conocer el futuro. Entonces entraban. Y entonces cuando se sentaban y les decían, bueno, dígame mi futuro. Entonces ellos le decían, mire, su futuro es negro. Usted se va a ir al infierno. Y porque usted es sin Cristo, y entonces primero le daban la mala noticia de que estaba condenado y luego le hablaban de Cristo y bueno, tuvo un efecto. Sí. Yo digo que, digamos, qué rebuscada esa forma de hacerlo, como también me puede parecer, aunque me parece más peligrosa, la de celebrar las fiestas paganas Mm, del mundo y nosotros como iglesia hacernos. Porque mira, vienen un montón de cosas feas, ¿va? Por ejemplo, recuérdense, hermanos, que en el mundial pasado hubo iglesias que a la hora del culto ponían en sus pantallas el mundial. Pues a mí me gusta el fútbol y me echo mis wow. partiditos, pero no lo voy a cambiar por el día del culto. Eso es lo que, Mm, digamos, le dijo el Señor a Isaías. ujú. Le dijo, mira, escribile esto a mi pueblo. No, yo lo voy, yo creo que se los he dicho, pero lo voy a buscar aquí en mi Biblia porque, para no decirlo como me acuerdo, porque está en Isaías, en el capítulo 58. Ujú. Fíjate cómo les dijo, vamos a ver, en el verso 13. Dice, si por causa del día de reposo, recordate que el día de reposo era el día de culto de los hebreos. Ahora para nosotros ya no es el sábado, ya no es el sabbat, sino que todos los días que hay culto es nuestro día. Si por causa del día de culto, ahora ya te lo pongo interpretado, apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y Wow. llamas al día de reposo y llamas al día de culto delicia. Señor, hoy es el día de mi delicia. Voy a cantarte, voy a estar delante de ti. Si lo tomas de esa manera, no como aquellos que tengo que ir al culto. Al día santo del Señor lo llamas honorable Wow. y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Entonces, cuando hagas eso, te deleitarás en Jehová. Entonces, te deleitarás en el Señor. Y cuando uno se deleita en el Señor, ay, hermanos, ahí es cuando ya no te importa si la iglesia queda lejos, ya no te importa si el pastor tiene sus tonteras y falla como humano, y ya no te importa si llega fulano, sutano, sino que uno busque el que se deleita, busque el deleite de Dios, apartando su pie para no hacer otras cosas el día del servicio y llegando, y así se cumple la palabra que hablábamos al principio, no dejando de congregarse. No, es el error mayor, la trampa del enemigo, es que te dejes de congregar. Bueno, sé que a veces hay cosas que uno tiene que hacer y tiene que enfrentar, pero si faltas un día y después hay que perece el otro y después el otro y el otro, cuando sentís estás frío. Por eso, mira la promesa. Si uno persevera en asistir de esa manera, dejando todo, apartando mi pie para no hacer lo que me plazca, y empiezo a asistir, entonces viene el deleite. Y ya deleitado, te vas solito, ¿va? Solito donde esté, donde el pastor diga. Si fallan los hermanos, vos seguís adelante porque uno aprende a poner sus ojos en Cristo. Y es que aquí, Esa. hermana, Ujú. quisiera agregarte una cosita más que es importante. Mira, uno tiene, digamos, criterios que se ha formado en la vida. Uno tiene una forma de pensar que se ha, digamos, la ha desarrollado en su vida. Unos tienen un alma más poderosa que otras. Es como, así como Dios nos hizo. Hay algunos que son
fuertes en su forma de pensar y de entender, y otros que somos más debiluchos. Pero ser fuerte en el forma de criterio, pensamiento o alma es peligroso, porque entonces todo lo razonás y empezás a pretender que las personas que sirven en la iglesia, aún el pastor que sirve, sea perfecto a la forma del pensamiento de esa persona, a la forma de un criterio humano. Y entonces se pierde de vista que el llamamiento que Dios le hace al pastor no es por santo, no es por inteligente, sino que es porque nada más porque Él lo escogió, lo llama y lo pone a hacer ese servicio. Claro, después tenemos que dar cuenta de lo que hagamos. Llega el momento en que tenemos que, delante de Dios, dar cuenta de nuestros hechos. Pero mientras eso sucede, Dios nos da cierta libertad a los ministros. Y dice la Biblia que que el ministro se cae y se levanta delante de su Señor, no delante de las ovejas. Por eso vemos que, digamos, aún con sus errores, Dios respalda a los ministros que Él pone. Por ejemplo, a Saúl lo respaldó hasta que cumplió 40 años de ser rey de Israel. A David, a pesar de que se portó mal con la esposa de su guardaespaldas y cometió un pecado terrible, lo respaldó Dios, porque, bueno, el Señor conoce nuestra debilidad, pero por supuesto que esto no es permiso para pecar, ¿va?, para los ministros, pero hermanos, no hay nadie que no se equivoque, no hay nadie que no peque. Entonces, ese tipo de criterio de muchas personas que tienen, bueno, primero Dios que no sean muchas, sino de pocas personas, porque ese criterio lo empieza a alejar de la iglesia y ya no encuentra una iglesia adecuada para él. Y digamos, si no es de que el pastor comete ese error, le cae mal porque es panzón, ¿va?, le cae mal porque tiene barba, ¿va?, le cae mal porque dice veníanos, es decir, que ya le empezás a buscar 3 pies al gato, ¿va?, y todos los gatos tienen 4. Bueno, a menos que se haya accidentado alguno y haya perdido uno, ¿verdad? Pero le empezamos a buscar ya. Uno no se da cuenta que está siendo influenciado por el enemigo para alejarte de la bendición, porque la bendición es estar dentro de la iglesia, compartir con los hermanos, ya que el principio fundamental y mandamiento que el Señor nos da es que nos amemos. ¿Y cómo nos vamos a amar si no tenemos una congregación? ¿Y cómo nos vamos a amar si no nos conocemos? ¿Y cómo nos vamos a amar si no fluimos juntos? Entonces, digamos, el fluir de la iglesia no debe movilizarse por la forma de pensar. Más bien hay que entender que el criterio que tenemos se basa en la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, ya sea porque hayan hecho el esfuerzo de ponernos en algún lugar donde aprendimos mucho, donde nuestra educación fue de primera o excelente, o porque somos casi analfabetos y no fuimos a la escuela. Eso no debe fluir, sino que debemos de basarnos en lo que dice la Biblia, en aceptar los mandamientos de vivir en una comunión con los hermanos de la iglesia. Pero perdón, quité la palabra de tu boca, hermana. No, nos queda 1 minuto, no le vaya a cambiar, que ya tenemos sus preguntitas, todavía está a tiempo de seguirlas mandando. Acuérdese que nuestro número de WhatsApp es el 619-955-0043. Acuérdese muy bien que este es un tiempo en el cual usted puede hacer preguntas, puede hacer comentarios. Si no quiere que leamos su nombre, no leemos su nombre, pone ahí estoy preguntando para un amigo, ¿verdad? Que es lo que a veces las personas dicen. Y pues aquí creo que no hay vergüenza en tener preguntas, sino que muchas veces por ignorancia caemos en errores. Así que aquí está Apóstol Luis Ponce de Ebenecer Los Ángeles, con un corazón dispuesto a ayudarnos, a bendecirnos, a ministrar y a compartir de la experiencia que ha tenido con el Señor y de la mucha pues sabiduría y trato, ¿verdad?, que el Señor les ha dado a lo largo de este tiempo. Así que no le cambie, vamos a ir a una pausa como de 3 minutos. Ya regresamos. Nos vamos a comer. A comerciales. El
mensaje continúa. Gracias por seguir con nosotros en esta sintonía de bendición. Y ya estamos de regreso aquí en su programa Perspectivas, todos los jueves a las 4 de la tarde con Apóstol Luis Ponce, apóstol de Ebenecer Los Ángeles, aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Apóstol, ¿me escucha? ¿Sí ya? Sí, totalmente. Pregunta, entonces, me interesa mucho que el Señor lo ha puesto muy fuerte, creo que es uno desde que comenzamos el programa, es de que las personas no se dejen de congregar. Y hablando del deleite, está también, ¿será que por eso no nos contestan las peticiones? Porque deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de nuestros corazones. Y a veces, tal vez por no recibir respuesta, ha entrado también ese bloqueo y las personas no se pueden deleitar o han dejado de deleitarse. Sí, hermanos, y ese verso tan lindo que decía, hermana, si uno no se deleita, está la fuerza en la iglesia, o forzado, o por pretender sacarle algo a Dios. Y lo primero, mira, solo pensemos razonablemente. Si uno tiene un encuentro con Dios, uno tiene que cambiar de alguna manera. Si uno encuentra al Señor, quiere estar delante de su presencia. Yo considero que hay una forma, digamos, falsa de conversión. Digamos, lo veo en hermanos que aceptan a Cristo o dicen que les gusta el evangelio, pero digamos, rechazan el bautismo. Ya no quieren seguir con las órdenes. Y también he visto, y me recuerdo de mí mismo cuando me convertí, que yo lo primero que hice con los hermanos maduros que me bautizaron fue que les dije, ¿y ahora qué? Y también cuando dije que sí acepto a Cristo y lo recibí, les dije, ¿y ahora qué, hermanos? ¿Qué ahora qué viene? Y entonces me dijeron, al agua, patos, hay que bautizarse. Vámonos, ¿y dónde es eso? O sea que uno va siguiendo en su ignorancia del evangelio, uno va siguiendo lo que le dicen los hermanos. Y que son los que, digamos, saben más que uno. ¿Y qué es lo que le dicen a uno después de bautizarse? Hermano, ¿y ahora qué? Hermano, ahora congregarse. ¿Y cuándo? Bueno, pues nosotros somos, así decíamos en Guatemala, nosotros somos como calcetín flamingo, de lunes a domingo. El lunes hay otra cosa, el martes hay otra cosa, el miércoles el jueves, y todos los días hay alguna actividad en la iglesia para que los hermanos puedan desarrollarse, digamos, en sus distintos dones, a unos en alabanza, otros aconsejando, las damas reuniéndose también, los discipulados, es decir, en fin, desarrollando toda la actividad de la iglesia. Ahora, el punto aquí es que un pensamiento diabólico que viene sobre las mentes de todos es que la iglesia debe ser a nuestro modo, que uno tiene el conocimiento y la intuición, el sentido común que la iglesia debe ser de esta manera. Y entonces esas personas llegan a procurar decirle al pastor cómo pastorear. Llegan, digamos, procurando mandar. Quieren, porque soy ingeniero, porque soy abogado, soy esto, soy lo otro. Entonces pónganme en un buen lugar. Digamos, soy financiero, pónganme a contar las ofrendas, a depositar y a gastármelas también. Judas. Entonces, o sea que no es así. No es por lo que hemos hecho en el mundo, sino que es de acuerdo al llamamiento que Dios nos ha dado. Pero hay mucha de esta situación en las iglesias que nos impiden desarrollar, digamos, el ministerio, el llamamiento, como Dios quiere, con la perspectiva divina, no con la perspectiva de propia, personal, la cual nos lleva a carnalidades y al fracaso. Wow, me gustó mucho eso que dijo, que tenemos la mentalidad del mundo, que tal vez por experiencias o títulos nos merecemos ciertos privilegios adentro de la iglesia, pero yo no sé cuál es la experiencia de los demás, pero en la iglesia es un lugar de mucha bendición porque también que te pulen, a áreas en tu vida de que tal vez necesitan un poco más de trabajo.
también ahí suceden. Eso es algo de mucha bendición. Tenemos aquí una pregunta de Ramón en Bakersfield. Dice: bendiciones, apóstol, bienvenido, y hermana Katy. La Biblia dice que toda profecía acabará cuando venga lo perfecto. Lo que me han enseñado en mi iglesia es que lo perfecto ya vino y es la palabra de Dios. Por eso es que las profecías de los profetas modernos no son reales. ¿Qué opina usted? Bendiciones. Hermano, no opino así, no opino así. Es cierto que lo perfecto ya vino Cristo, es el verbo encarnado que es lo perfecto, pero lo perfecto no ha venido sino porque hay muertes, porque hay enfermedad, porque hay guerras. O sea que, digamos, vino el Señor y nos trajo lo perfecto que es su palabra y nos da la promesa que Él va a regresar. Y cuando Él regrese, entonces va a implantar lo perfecto, el mundo perfecto, que lo vemos profetizado en el milenio que se acerca. Está profetizado un milenio donde las cosas van a empezar a verse lo perfecto. El río de la vida, el árbol de la vida, van a empezar a verse las cosas espirituales y perfectas. La profecía, tenemos que entender que la profecía del Nuevo Testamento no es la misma del Antiguo. Los profetas del Nuevo Testamento, según lo vemos en la Escritura, están para explicar a los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Nuevo son como una especie de maestros que traen la revelación, el rema que dejaron los antiguos, los del Antiguo Pacto, y lo trae porque el Antiguo Pacto profetizó para lo que se había de cumplir con nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, que los profetas que profetizaron, dice, indagaron, buscaron para quién eran las profecías que ellos decían y se dieron cuenta que no eran para ellos, no era para Israel, sino que era para un pueblo aún por crear, a un pueblo que aún no existía, que somos los cristianos. Ellos se dieron cuenta que profetizaban no para sí mismos, sino para nosotros. Yo creo que la profecía, con el verso que tú decías, Ramón, y que me recordabas de Bakersfield, porque mañana viernes voy a estar allá con el pastor en Bakersfield, voy a andar allá por tus tierras. Y bueno, eso me venía cuando te presentaste como Ramón. Ahora, ahí donde están las naranjas, ¿verdad? Exacto, sí, me voy a traer un misiento de una vez. Digamos, hay cosas que están mal comprendidas porque no hemos tenido maestros. Digamos, por eso es que una oveja necesita pastor que le enseñe. Ahora, ese pastor que tú me dices, espero que tenga él también un maestro que le enseñe, porque siempre hay gente que sabe más que uno. La profecía va a terminar cuando se cumpla, cuando ya no haya más que profetizar, porque nuestra mente, el entendimiento, todo lo del hombre ya está hecho nuevo y entonces ya no hay nada más que profetizar, se cumplió. Y eso es lo que dice la Biblia, que las lenguas pasarán, la profecía va a pasar, lo que va a persistir para siempre es el amor. Ahora, que no haya profetas como el del Antiguo Pacto, no quiere decir que no haya unción profética, no haya dones proféticos, sino que los dones proféticos se siguen moviendo. Si uno lee en Efesios en el capítulo 4, los dones son como los ministerios, que quedan instalados hasta que todos lleguemos a la estatura, a la misma estatura de la fe, a la misma estatura de la comprensión, cuando todos lleguemos a la estatura de Cristo. Entonces yo considero que los dones proféticos, me baso en lo que he leído en la Escritura, están actuales, son actualizados y todavía les queda un buen tiempo hasta después de la tribulación y la gran tribulación van a ser eliminados. Wow. Perdón, hijito, no sé si me excedí de tiempo. Pero no, está perfecto, apóstol. Hablando sobre la profecía, porque ya creo que es uno de los temas que a veces no entendemos un poco. ¿Hay diferencia cuál es la diferencia entre el don profético, que está en los dones, y el ministerio profético, los 5 ministerios?
y cómo las personas se pueden dar cuenta quién tiene qué. ¿Es algo que tu apóstol, tu pastor lo determina? ¿Cómo se puede saber? Bueno, el ministerio, bueno, empecemos por el principio. Ujú. Los dones proféticos son para el pueblo. Ok, para el Y pueblo. los dones proféticos, dice la Biblia, lo explica Pablo en la primera epístola de Corintios, en el capítulo 12, 13, 14. Los dones proféticos nos los dan a todos, Mm, porque Pablo dice que él espera que todos hablemos en lenguas. Y la lengua es un don profético. Y también espera que todos profeticemos, pero no como ministro profético, no como ujú, profetas, sino con el don profético. Digamos, ese don profético se debe dar los días de culto, cuando estamos alabando y adorando, porque la conexión entre el don y la persona es en la adoración. ujú. Cuando uno busca la adoración, ahí viene el contacto del hablar en lenguas y también el valor para emitir el mensaje que Dios nos ha dado. Si todos debemos hablar en lenguas y todos debemos profetizar y también hacernos partícipes de los 18 dones, porque los dones son tan ignorados. Digamos que muchos insisten en que hay 9. Oh, Y imagínense, hermanos, digamos, la doctrina de muchos dice que hay 9, pero no han investigado que hay otros 9 que están más escondiditos, pero ahí están. Son 18 dones proféticos, dones del Espíritu Santo, que, bueno, si son del Espíritu Santo, tienen ese sabor a profético. Son lo que Dios nos dejó y te aseguro que tú y yo, todos tenemos algunos de esos dones o muchos de esos dones que no hemos desarrollado. Precisamente por eso, porque fíjate que, por ejemplo, hay hermanitos que piensan que la alabanza es el show musical mientras el pastor predica. Y entonces llegan tarde a la alabanza, están masticando chicle, aplauden así todos aguados, ¿verdad? Como que están haciendo un gran esfuerzo y entonces digamos, no se meten a cantarle a Dios con entendimiento, decirle lo que dicen las palabras de los coros, que lo amamos, que lo esperamos, sino que la alabanza es así muy tenue, entonces no hacen esa conexión. Y también cuando viene la adoración, ¿va? En los solteros empiezan a abrir los ojos a ver si vino la hermana que les gusta. Y hijito, está bien que te guste, está bien. ¿Va? Lo normal es que te guste alguna hermanita. Si sos soltero, si sos casado, negativo, cambio y fuera, ¿verdad? Y entonces, pero ese no es el momento. Hay un tiempo para cada cosa y Dios mm, es celoso cuando le alabemos y le adoremos. Deja de mascar chicle y no lo pegues en la silla de la iglesia, sino que ayúdanos a mantener linda la iglesia. Deja de distraerte en cosas y adoralo. Seguí al hermano que va liderando la alabanza y la adoración, seguílo con tu cántico. Dispone tu corazón para que tengas esa conexión profética y empiecen a brotar los dones que mm, Dios te dio, que se activen. Y en el nombre de Jesús, como apóstol del ministerio de Ebenecer, activo tus dones para que los desarrolles en tu iglesia. Y los activo no porque yo quiera que sea mi forma de pensar, sino que los he leído en la escritura y los dones están como un regalo de Dios para nosotros, para que los utilicemos en la iglesia, para que sean de bendición para el resto de los hermanos que no tienen ese don. qué bendición. Ok, entonces usted piensa, apóstol, que hemos dejado tal vez, no tal vez, se ha dejado de honrar al Señor, de tenerle ese temor reverente y a causa de eso no estamos disfrutando de todos esos beneficios o de ese fluir tan lindo que trae pues todo, la activación y todo lo que necesitamos. ¿Y cuál Hijita, te das cuenta, mira, digamos en las iglesias, solo comienza la alabanza y a un montón les dan ganas de ir al baño, Mm, dejaron en el carro su Biblia, tienen un sándwich en el carro, ya no aguantan el hambre, ay, no, ya se desmayan
todo les empieza a venir cuando el culto empieza. Uno tiene que darse cuenta que es un engaño diabólico. Si el culto está para participar desde que comienza con la oración hasta que el pastor ministre y diga amén. Pero te das cuenta que muchos solo ya el pastor dice que va a terminar y empiezan a agarrar sus chivas y empiezan a irse. Hermano, ¿y por qué se va tan rápido? Es que después mucha gente a la salida se hacen colas. Hermano, pero ¿qué es más importante? Uno llega para recibir de principio a fin todo el culto, porque esa es la reverencia que Dios requiere y nosotros le debemos esa reverencia a nuestro Dios. Y no de cuenta que así es en todo el culto. Solo empieza la adoración y uno que empieza a hacer esto, que se levanta, que necesita oración, otros se ponen a leer la Biblia, otros, bueno, en fin. Y además de eso, lo espiritual, menospreciamos a los hermanos de alabanza que han estado ensayando durante toda la semana, mientras tú estabas en tu casa haciendo otra cosa, los de alabanza toda la semana ensayando para que les salgan bien los coros, las canciones. Y nosotros les damos la espalda para salirnos antes o para llegar tarde. Al culto tenemos que ser cuidadosos porque es una ofrenda al Dios vivo. Y uno se puede meter a problemas si menosprecia las cosas del Señor. Amén. Pero, digamos, este es un punto que no quiero ser, digamos, o parecer legalista, aunque sí tiene ciertas cosas así de disciplina que Dios nos pide para que podamos estar ante la presencia del buen Dios que nos llamó. Amén. Juan de San Diego dice, ¿cómo activo mi don? Tengo pena, no sé qué pensarán de mí. Pues hermano, ese es el obstáculo a vencer. Date cuenta que todo lo que uno hace, que la gente lo mira, le da a uno pena a ver qué pensarán, si uno falla, si uno fracasa, si uno se ve como tonto, como torpe, si uno se ve mal. Y hermano Juanito, pero si sos soltero, a que veas vos que las chicas solteras van a pensar que no la hiciste bien. Pero digamos, en este caso, debes de luchar contra esa forma de pensar, porque mira, ¿qué te importa lo que piensen de ti? Mira, aunque uno se porte bien, de todos modos siempre hay alguien que te critica. Yo creo que lo que debemos de pensar es cómo quedarle bien al Señor. Cómo hacer que nuestro Dios piense bien de nosotros y no lo que la gente piense. Pero no te digo que débil sos, que no, todos tenemos ese problema. Todo el que profetiza tiene ese problema de que cuando esté, digamos, dando su don profético o ministrando su don, lo rechacen, no les guste. Digamos, una persona oyó las lenguas de otro que empezaba a hablar en lenguas y dijo, eso es diabólico, dijo, esas son lenguas de chino. Pero qué abusivo, irreverente puede ser una persona. Por eso, digamos, las personas que deben estar a cargo de esas cosas en la iglesia deben ser maduras, porque cuando uno comienza, desde que es niño, cuando uno comienza no habla, balbucea. Cuando uno crece otro poquito, dice las palabras incompletas. Y lo que más sabe decir es mamá y papá. Entonces uno debe entender que se va activando el don y uno va, digamos, desarrollándolo en una parte que uno es bebé. Uno empieza a crecer, se deja guiar por su pastor, pero espero que esos pastores sí crean en lo que dice la Biblia, porque si están inventando que no hay profecía, eso sí ya está difícil. Pero digamos, uno elige dónde quedarse, uno elige dónde congregarse. Y entonces ya los hermanos maduros se van dirigiendo para que se desaten tus lenguas, que te impongan manos, que te bendigan. Pero a pesar de todo eso, lo que hay que hacer es abrir el corazón y decirle, Señor, úsame. He aquí tu siervo. Puro Isaías, ¿verdad? Heme aquí, Señor, úsame. Porque ya Isaías ya no está con nosotros y Dios anda buscando. Y recordate que al profeta le dijo al Señor que tenía 7,000, que no solo son los que ya están ya lograron superar muchos obstáculos. Y tú tenés que superar eso, ¿va?
Empezá a activar tu don. Si sentís hablar en lenguas, habla. Y lo que piensen los otros, digamos, no que no te importe, pero no le des tanta importancia, más lo que Dios diga. Y seguí alabando, hablando en lenguas y decirle, Señor, ahora dame la interpretación de las lenguas, que es otro don, o dame el don profético para que yo diga, pueblo mío, así dice el Señor, y tú me respaldes. Ay, qué bonito, gracias. Duro, Juanito. Sí, hermanos, saludos a los hermanos de San Diego que siempre están pendientes de la sintonización. Dice aquí, Ricky López pregunta, desde Santa Clarita, bendiciones a Santa Clarita también, cuando la Biblia dice que como en los días de Noé estaremos, cuando venga el Señor, en esos momentos no había relaciones entre ángeles y mujeres de la tierra. ¿Cuándo realmente vendrá el Señor? Hijita, los días de Noé, perdón, la persona que hizo la pregunta, ¿era hermana o no dijo? Dice, es un hombre, se llama Ricky. Y también dice aquí, y otra añadió, dijo, y una pregunta más, antes del diluvio dice que estos gigantes eran los valientes de Dios. ¿Cuáles eran estos seres? No, hijito, mira, no es así. Mira, lo que vemos en los días de Noé es que hubo una gran cantidad de mal. El mal se engrandeció. Los hombres empezaron a olvidar a Dios y empezaron a tener una de las cosas, relaciones sexuales ilícitas. Empezaron a hacer esas cosas y de pronto aparecieron en los días de Noé. Los días de Noé, haciendo el cálculo, el diluvio fue en el año 1650 y algo, en el siglo XVI, después de la salida de Adán del huerto. Y entonces, antes de eso fueron los días de Noé. Los días de Noé terminan con el diluvio y un poco después. Hubo un ataque de ángeles caídos que vinieron, digamos, se asomaron a la humanidad que había en aquel tiempo, la humanidad que eran los mismos que vivían en el tiempo de Noé, y empezaron esos ángeles a seducir a las mujeres. La versión de la Biblia de las Américas tiene una llamada que dice a las mujeres buenas. Otras versiones dicen que a las mujeres bellas. Y por la fortaleza que tenían los ángeles, déjame que me imagino yo que fueron fácilmente, digamos, recibidos por las mujeres. Las empezaron a enamorar y entonces se dio ese cruce de razas. Los hijos que le nacieron a las mujeres se les llamaron los Gibor, los Giborim, que se entiende cuando se traduce esa palabra hebrea, Giborim, son los valientes de la antigüedad, pero no eran valientes de Dios. ¿Por qué razón no eran valientes de Dios? Porque Dios abomina las mezclas. Y ese ataque que hicieron los ángeles para introducir una nueva simiente fue desechada por Dios porque estaban procurando destruir la simiente humana, porque en la simiente humana iba a venir el Mesías. Por eso es que desde Adán empiezan a llevar una genealogía que termina cuando nace Jesucristo. Sí, cumple todas las profecías. Esa genealogía que comenzó desde Génesis, Dios la permitió y la dejó para que le siguiéramos el rastro y supiéramos que Jesús era hijo de Adán, hijo de Abraham, hijo de David, que venía de esa misma simiente y era el cumplimiento de Génesis 3:15. Entonces no eran valientes a favor de Dios, sino que esos hijos que nacieron no tenían la culpa, pero fueron todos destruidos en el diluvio, porque era una raza, digamos que no era legítima, era una raza que era mezclada. Y hermanos, como el tiempo se nos va, y ya nos quedan pocos segundos, dejemos esto para el próximo jueves, que sigamos hablando de los Nefilim, que es otra raza que hubo en ese tiempo, los ángeles caídos
y estos hijos de ángel y mujer que se llamaron los Giborn. Que Dios los bendiga, los guarde. Gracias por atender a su programa, y también les doy gracias por ponerse así cardíacos, escatológicos, profundos con las cosas que han sucedido en la Escritura, y el Señor las dejó ahí para que las sepamos y nos preparemos, porque el ataque es igual en los días de Noé que ahora. Que el Señor los bendiga y les guarde. Bendiciones. Hasta nuestro próximo encuentro en Perspectivas, uniendo nuestra realidad con la de Dios, donde indagando en la palabra descubrimos el porqué, el cómo y el cuándo accionar para alcanzar resultados del reino. Prepara tus inquietudes para el siguiente programa y permite que su palabra sea evidente en tu vida y entorno. Ahora es el tiempo de trascender.